Una estructura gigante. Fue detectada en el Polo Norte. Pero nadie se atreve a investigarla. En el extremo norte de nuestro planeta, donde el sol apenas roza el horizonte durante meses y el frío es tan intenso que parece capaz de congelar la memoria misma, yace un territorio que siempre ha sido sinónimo de misterio y aislamiento. El Ártico, con sus infinitas extensiones de hielo y nieve, ha sido desde siempre una frontera natural que separa lo conocido de lo desconocido. Un lugar donde los mapas se vuelven imprecisos y las certezas se desdibujan en la blancura perpetua. Si te apasionan los misterios del Ártico y los secretos que la historia esconde bajo el hielo, dale like, suscríbete y comparte para no perderte este increíble descubrimiento. En abril de 2024, un equipo de científicos de la NASA, encabezado por el glaciólogo Chad Green, realizó un sobrevuelo sobre Groenlandia utilizando un radar de penetración terrestre de última generación. Durante este vuelo, detectaron algo que despertó el asombro y la inquietud de toda la comunidad científica. Una estructura gigantesca enterrada bajo más de 30 metros de hielo, que parecía desafiar la historia registrada y los límites de la ingeniería humana de mediados del siglo XX. Lo que inicialmente se percibió como una simple anomalía geológica, pronto reveló ser los restos de Camp Century, una base militar subglacial construida por Estados Unidos en 1959 como parte del enigmático proyecto Iceworm, un programa secreto cuyo propósito nunca fue completamente explicado al público. La existencia de esta base, conocida entre unos pocos como la ciudad bajo el hielo, reavivó preguntas sobre las operaciones militares de la Guerra Fría en el Ártico, pero también despertó temores acerca de los riesgos ambientales que implica su resurgimiento debido al deshielo acelerado por el cambio climático. Camp Century fue concebida en un contexto histórico, donde la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética definía las políticas globales, y la innovación tecnológica se vinculaba directamente con la capacidad de dominar territorios remotos. Ubicada estratégicamente cerca de la base aérea de Thule, en Groenlandia, la instalación fue presentada públicamente como un proyecto de investigación científica, aunque su verdadero objetivo era mucho más complejo: servir como laboratorio para probar la viabilidad de misiles nucleares subglaciales y crear una red de túneles que permitiera una presencia militar permanente en el Ártico sin ser detectada por los satélites o aviones de reconocimiento enemigos. La base consistía en una intrincada red de túneles que conectaban dormitorios, laboratorios, una capilla, bibliotecas y áreas de recreación, todo diseñado para soportar la vida humana en condiciones extremas. Lo más impresionante de este complejo era su central eléctrica, un reactor nuclear portátil, que proporcionaba energía suficiente para mantener las operaciones de investigación y la vida diaria de los científicos y militares que allí trabajaban. El ingenio y la ambición detrás de Camp Century reflejan hasta qué punto las potencias de la Guerra Fría estaban dispuestas a ir para garantizar una ventaja estratégica, incluso en los lugares más inhóspitos del planeta. A medida que los años pasaron, la inestabilidad del hielo y las dificultades logísticas hicieron que mantener la base fuera insostenible, y en 1967 Camp Century fue abandonada. La instalación, junto con los residuos nucleares y químicos que contenía, quedó enterrada bajo capas sucesivas de hielo y nieve, permaneciendo invisible para el mundo durante más de medio siglo. Sin embargo, el cambio climático ha alterado drásticamente este paisaje congelado. El deshielo progresivo en Groenlandia y otras regiones del Ártico ha acercado los restos de la base a la superficie, haciendo que los peligros ocultos bajo el hielo se vuelvan cada vez más inminentes. La exposición de residuos radiactivos, productos químicos y materiales biológicos enterrados durante décadas plantea un riesgo ambiental significativo. Lo que alguna vez fue una estructura secreta y controlada por los militares, ahora emerge como un enigma peligroso que desafía tanto la historia como la ética científica. Los investigadores se enfrentan a una paradoja. El conocimiento sobre la existencia de la base es vital para comprender la historia y evaluar riesgos, pero la intervención directa podría desencadenar consecuencias imprevisibles para el ecosistema ártico. El redescubrimiento de Camp Century no solo ofrece información histórica,
sino que también sirve como una ventana hacia la mentalidad estratégica de la Guerra Fría. La idea de construir una base subglacial, con capacidad nuclear, refleja la audacia tecnológica y la disposición a asumir riesgos extremos que caracterizaban a las potencias de la época. Estos túneles, que atravesaban el hielo en direcciones que apenas podían calcularse con la tecnología de entonces, representan un logro de ingeniería que mezcla innovación y obsesión por el secreto militar. La base también era un microcosmos de la vida humana en condiciones extremas. Sus ocupantes vivían aislados durante meses, soportando temperaturas que podían descender por debajo de los 50 grados bajo cero, confiando en tecnologías que hoy serían consideradas rudimentarias, pero que en su momento eran lo más avanzado que la ciencia podía ofrecer. La vida cotidiana incluía tareas científicas, ejercicios de supervivencia, mantenimiento de equipos y rutinas sociales cuidadosamente estructuradas para mantener la moral en un entorno hostil. Cada decisión de ingeniería, cada túnel excavado y cada metro de pasillo reforzaban la ambición de crear un espacio autosuficiente, capaz de resistir el peso del hielo y la presión del tiempo. Si todo esto sobre la estructura gigante bajo el hielo del Polo Norte te está dejando sin palabras, tómate un momento para darle like, compartir este video con tus amigos y seguir cada detalle de este misterio con nosotros. Cada descubrimiento nos acerca más a entender los secretos que el Ártico ha guardado por décadas. No te quedes fuera de esta historia increíble. La limitada investigación sobre Camp Century responde a múltiples factores. Primero, la dificultad de acceder al sitio, ubicado en un territorio donde el clima extremo y la movilidad sobre hielo inestable dificultan cualquier operación prolongada. Segundo, las consideraciones políticas y de seguridad, ya que revelar o explorar demasiado podría implicar la divulgación de información clasificada sobre capacidades militares de la Guerra Fría y acuerdos internacionales secretos. Tercero, el riesgo inherente de desestabilizar el hielo que cubre la base, provocando colapsos de túneles o liberación de residuos peligrosos. Esta combinación de peligros físicos, éticos y políticos ha generado una especie de zona de silencio alrededor de Camp Century, un espacio donde la curiosidad científica choca con la prudencia estratégica y ambiental. Aún así, el conocimiento generado por esta redescubierta base subglacial es invaluable. Permite entender cómo la humanidad ha interactuado con los ambientes más extremos, cómo la ambición militar puede impulsar innovaciones tecnológicas y cómo decisiones pasadas dejan huellas duraderas que afectan al presente. Camp Century también plantea reflexiones más profundas sobre el secreto y la transparencia. Durante la Guerra Fría, estas operaciones se llevaron a cabo con un nivel de confidencialidad extremo, ocultando incluso a aliados cercanos la magnitud de los proyectos en el Ártico. Hoy, esta misma confidencialidad complica la investigación y la mitigación de riesgos, mostrando cómo los secretos de ayer se convierten en desafíos de hoy. La base subglacial, con su reactor nuclear, túneles intrincados y vestigios de la vida cotidiana de sus ocupantes, se transforma en un testimonio tangible de la historia humana. Un recordatorio de nuestra capacidad de innovación, ambición y al mismo tiempo de descuido ante las consecuencias a largo plazo. El aspecto conceptual de este hallazgo también invita a la especulación sobre los límites de la ingeniería y la adaptación humana. La capacidad de construir y mantener una instalación funcional bajo el hielo perpetuo de Groenlandia demuestra un dominio técnico que aún hoy impresiona. Cada componente de la base, desde los sistemas de ventilación hasta los mecanismos de calefacción y suministro eléctrico, fue diseñado para resistir presiones extremas y garantizar la supervivencia humana en un entorno que rechaza la vida de manera natural. Este conocimiento puede inspirar futuras exploraciones en otros entornos extremos, ya sea en la Tierra o incluso en planetas y lunas heladas, donde la humanidad podría necesitar replicar modelos de autosuficiencia y protección ambiental similares. La historia de Camp Century, entonces, trasciende el tiempo y el espacio, convirtiéndose en una lección sobre cómo enfrentar lo desconocido con ingenio, prudencia y responsabilidad. El descubrimiento de esta estructura gigante no solo tiene implicaciones históricas y ambientales, sino que también cuestiona nuestra percepción de lo que creemos saber sobre el mundo.
Durante décadas, el Ártico ha sido percibido como un territorio vacío, inhóspito y sin historia reciente de ocupación humana significativa, salvo por exploradores o comunidades indígenas. Sin embargo, hallazgos como Camp Century demuestran que incluso los lugares más remotos han sido escenario de ambiciones humanas secretas, de proyectos que combinan ciencia, estrategia y audacia tecnológica. Esto cambia la narrativa sobre el Ártico, transformándolo en un escenario donde la historia, la geopolítica y la ciencia convergen de manera compleja, y donde cada descubrimiento puede reescribir lo que creíamos conocer sobre el pasado y sus consecuencias en el presente. La estructura, con su tamaño imponente y su ubicación estratégica, también invita a reflexionar sobre el concepto de tiempo y memoria. Lo que fue abandonado hace más de 50 años continúa afectando nuestro mundo hoy. El hielo, que en apariencia actúa como un conservador natural, no es capaz de borrar los impactos de la acción humana. Los residuos, las construcciones y los cambios inducidos persisten, recordándonos que nuestras decisiones tienen una duración mucho más allá de nuestra percepción inmediata. Camp Century es, en este sentido, un monumento a la ambición, a la memoria congelada y a la necesidad de comprender las interacciones entre tecnología, historia y medio ambiente de manera integral. Además, el hallazgo plantea preguntas éticas sobre la intervención en territorios sensibles. ¿Deberíamos excavar para estudiar la base y arriesgar la liberación de contaminantes? ¿O es mejor observarla y monitorearla, dejando que la naturaleza siga su curso? La respuesta no es simple y requiere un enfoque que combine ciencia, ética, política y gestión ambiental. La colaboración internacional se vuelve fundamental, no solo para comprender los riesgos y mitigar posibles impactos, sino también para garantizar que la historia, en toda su complejidad, se documente de manera responsable y accesible para generaciones futuras. El desafío de Camp Century, entonces, es tanto técnico como moral. Nos obliga a considerar cómo interactuamos con los secretos del pasado y cómo respondemos a los efectos no intencionados de nuestras acciones. En última instancia, la estructura gigante detectada en el Polo Norte es mucho más que un vestigio militar o una curiosidad geológica. Es un espejo de la capacidad humana para soñar, construir y a veces excederse en la búsqueda de poder y conocimiento. Es una advertencia sobre los riesgos de la tecnología sin supervisión ética y un recordatorio de que incluso los territorios más remotos no están libres de las consecuencias de nuestras decisiones. Camp Century, enterrada bajo décadas de hielo y misterio, sigue siendo una lección viva, una invitación a explorar con cautela, a estudiar con rigor y a respetar los límites de la naturaleza, mientras buscamos comprender nuestro pasado y proteger nuestro futuro. La estructura gigante del Polo Norte, con su silencio milenario y su amenaza latente, continúa desafiando a la humanidad, recordándonos que el hielo puede ocultar secretos, pero no puede borrar la historia ni el impacto de nuestra propia ambición. La pregunta que queda flotando sobre estas capas de hielo es simple y aterradora. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que hemos dejado atrás o permitiremos que el tiempo y el clima revelen secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos? Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que realmente se esconde bajo el hielo del Polo Norte? Déjanos tu comentario, comparte tus teorías y no olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos más impactantes de nuestro planeta. Gracias por acompañarnos